Hablar de Dios implica no solo conocer de las Escrituras, se trata de conocerse a uno mismo para poder entender esas Escrituras. Pero resulta que esta rebelión élite judía, con el propósito de engañar al mundo entero, se dio a la tarea de crear frentes separados a lo largo de la historia. Uno de estos frentes fue el Concilio de Nicea, donde el emperador Constantino, agrupando lo que ustedes conocen como la Sagrada Biblia, que de sagrada no tiene mucho, retiraron de ella más de 20 libros que eran estudiados en aquel entonces como palabra de Dios. La civilización occidental atraviesa esta época con miedo, pues los libros que preparaban al hombre para este proceso se han perdido. En el año 325 de nuestra era, el emperador Constantino organizó el Concilio de Nicea para acordar cuáles textos sagrados serían aprobados y cuáles desechados en la nueva religión aceptada por el Estado. Eliminaron 25 textos bíblicos y más de 20 documentos de soporte, entre ellos el libro de Enoch. Los aprobados fueron condensados y reinterpretados, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. Esto nos dejó una herencia incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales, eliminando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Desapareció toda referencia a la evolución de la conciencia a través de la reencarnación. La acción del hombre durante su única vida determina si pasará el resto de la eternidad en el cielo o en el infierno. Al ver el universo con la óptica de una sola vida, apareció el concepto de un Dios injusto y arbitrario, que determina el nacimiento de las personas como ricas, pobres, enfermas o sanas, por azar. Y cuando hablo que no es tan sagrada, me refiero a la estructura que actualmente tiene la Biblia, dividida en 2 testamentos, en donde uno de ellos plasma la historia de esta rebelión con ese falso Dios e impostor que eligió a un pueblo para su adoración. Y es el Antiguo Testamento, conformado por 39 libros, comenzando por sus 5 primeros que constituye la Torá judía: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en estos libros narran la historia sangrienta del pueblo judío, o sea, no es la historia de usted ni es la mía. Por lo tanto, ya por acontecimientos de ese pasado o historia, queda fuera de lo sagrado, pero ya vamos a ver el porqué de mis palabras. Entonces, hablar de Dios nos tendríamos que preguntar de cuál Dios, porque si recordamos, el atrás de las cosas como Solari y Parravicini nos los reafirma en su profecía, también nos damos cuenta que existen muchos dioses en este planeta. Los extraterrestres estaban interesados en preservar la sociedad de la teoría de disturbios internos destructivos. Y hallaron una forma extremadamente inteligente de hacerlo. Introdujeron la religión, que tenía todo el panteón de dioses como protectores inteligentes. Todo el mundo se basaba en el sistema de símbolos que refleja la presencia de una inteligencia beneficiosa, fuera de la vida real o terrestre. Todas las grandes religiones comenzaron como pequeños cultos, algunas con creencias tan fantásticas como la de los seguidores. Bien, en el caso de los seguidores, un dogma basado en la adoración de un extraterrestre que trajo avances técnicos para la humanidad podría tener sentido para mucha gente de esa época. No creo que el culto haya terminado. Como por ejemplo el panteón de dioses en Egipto, híbridos, cara de animal, cuerpo de hombre. Dicho de otra manera, son dioses genéticamente manipulados. Y si revisamos la historia de estos dioses, son historias sangrientas en donde sus propios hijos se matan unos con otros y así se repite la historia en diferentes tiempos. Pero los dioses más nombrados y seguidos y adorados, por lo menos en esta parte del mundo, se llaman el fulano Jehová y Jesús el Rey de Reyes. Sí, como lo escucharon, el fulano Jehová. Entendiéndose por fulano a una forma despectiva cuando nos referimos a alguien determinado. Pero según este vocablo abstracto surge de los nombres de Fabulano y Estatano, 2 dioses romanos de los niños que servían para enseñarlos a hablar y andar.
derivando en fulano y azutano, significando en hebreo cualquiera y supuestamente usadas para aludir a cosas y personas desconocidas. Pues este fulano Dios, o llamado el Dios que adoran los hombres, Jehová Yahvé, no es el Dios verdadero, es uno más de estos tantos dioses que existen y se apoderaron de una parte del planeta. Así como Shiva es para los hindúes, Alá para los musulmanes, Buda para los asiáticos, Jehová es para los judíos. No es el Dios de los gentiles, o sea, de los no judíos. Y ese fue el otro frente perverso al mezclar los dos testamentos y confundir a la humanidad con la creencia de que Jehová es padre de Jesús. Gran mentira, y lo vamos a comprobar, que Jehová no es el verdadero Dios, solo el Dios de los judíos. Pero que la misma Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo denuncia como el arrojado de las estrellas, el que se reveló al Padre Supremo, el que cayó a la montaña del testimonio. Primero sustentaremos mis palabras con la misma Biblia para comprobarles que en estos libros testamentarios sí existe la conexión en sus profecías. Recordemos que el Apocalipsis es la madre de todas y de allí se derivan las demás profecías mundiales, por lo que silvanan unas con otras, pero que ustedes, los religiosos, los han manipulado perversamente a través de sus ministros, que también se hacen pasar por ángeles de luz, tergiversando todo el conocimiento de Dios bajo las garras judías que controlan todo el sistema religioso que impera en este planeta. Y luego haremos las concordancias y demás conexiones con las diferentes profecías dejadas por los hombres de las estrellas. Y dice Pablo de Tarso en su carta Hechos de los Apóstoles lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pues señores, solo con esta profecía se cae el sistema religioso, muy claro y preciso, por lo que me da a entender que Pablo de Tarso utilizaba de manera perfecta la lógica de la lógica, asegurando con verdad lúcida y clara quién es el verdadero Dios, comenzando por asegurar que el mundo no lo conoce y que no vive en ningún templo hecho por manos humanas. Y entonces, ¿por qué ustedes van a buscar a Dios en un templo o iglesia de alguna religión? Ya tenemos el primer punto importante a destacar dentro de esta profecía. Pues bien, ahora comenzaré haciendo una comparación para diferenciar al fulano Jehová con el anciano de días o padre de Jesús, porque debemos entender quién es quién, y en la medida de entender quién es quién, vamos a tener la certeza si realmente el fulano es el verdadero Dios y Padre de Jesús. Dice el Antiguo Testamento lo siguiente, Éxodo 33:11, y acostumbraba a hablar Jehová con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Números 12:8, cara a cara habló con él, y claramente y no por figura si verá la apariencia de Jehová. Deuteronomio 5:4, cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Y Deuteronomio 34:10, desde entonces no ha vuelto a seguir en Israel un profeta como Moisés, a quien Jehová conocía cara a cara. 4 versículos para entender quién es el fulano. Claramente nos afirman las escrituras de ellos los judíos, que ese fulano Dios tiene una apariencia, es un Dios corpóreo, con un rostro al cual Moisés tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con él. Ahora comparemos qué dice el Nuevo Testamento del verdadero Dios, a ese que Pablo de Tarso anunció y que nadie entendió. Y analizaremos los puntos claves y las concordancias entre unas y otras si la llegase a ver. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 5:37, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Juan 17:25, Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y poderío eterno.
Qué impresionante que con tan solo 4 versículos más las diferencias son grandes y muy grandes con respecto al fulano semidios que cayó en este planeta. Analicemos las palabras de Juan y de Pablo al decir que el Dios que el mundo no conoce es porque nadie lo ha visto ni ha oído jamás. Es el Dios que mora en la luz inaccesible que ningún hombre ha podido ver. A diferencia del fulano semidios que sí fue visto por su profeta y reptil de Moisés y que además habita en la oscuridad. Entonces dijo a Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Pues seguimos analizando, ya con estos primeros 9 versículos bíblicos es más que suficiente, porque todo el plan de la luz, así como el de ellos las tinieblas, tienen conexiones del pasado a este presente y próximo futuro. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de sus planes en sus fabulosas actas de Salomón que afirman lo siguiente. Por esto, todavía ahora seguimos impulsando y estimulando a las inteligencias a inventar toda clase de teorías fantásticas, nuevas y que se dan a llamar progresistas. Esta es la forma de lograr que pierdan la cabeza los cristianos imbéciles con la palabra progreso. No habrá un solo discernidor entre los goín que descubra agazapada bajo esta palabra la evasión de la verdad respecto a todo cuanto no sea del mundo material. Acta número 12. Y les muestro otro objetivo de estas oscuras actas. Nuestros filósofos discutirán todos los defectos de las creencias cristianas. Sin embargo, no se habrán de revelar jamás las miras reales de nuestra religión. Solamente nosotros, que somos leales, las conocemos a fondo. Acta número 14. Hay un dicho que reza que en un mar de coincidencias, el ingenuo es el que se ahoga. Yo espero que no sean ustedes que se ahoguen por seguir teorías rutinarias que no dan buenos resultados, porque ellos, los sabios del mundo, rabinos judíos, en sus actas lo escribieron como lo acaban de escuchar, donde sus filósofos buscarán, entre comillas, los defectos de las enseñanzas del Cristo para tergiversarlas. Pero como ustedes son muy incrédulos a las profecías que no están dentro de la Biblia, pues también se los voy a comprobar y a sustentar con la misma Biblia. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Primera de Tito 1:14. O sea que los judíos se apartan de la verdad. Claro, lo pudimos comprobar con sus mismas palabras en el acta número 13, donde dicen claramente: es que la verdad es una y en ella no cabe el progreso. El progreso, como toda idea falaz, es útil para oscurecer la verdad. Y el mismo Jesús los denuncia diciéndole a los judíos lo siguiente: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escalofriantes palabras y denuncia del mismo Cristo anciano de días sobre el padre de los judíos. Pero todavía nos falta por recorrer, porque tocaremos los libros apócrifos, estos libros que a los testigos de Jehová le prohibieron terminantemente leerlos, porque les inculcaron como idea de pensamiento que son falsos. Historias similares de encuentros íntimos entre seres celestiales y humanos pueden hallarse en antiguos testamentos hebreos y judeocristianos, a menudo llamados pseudoepigrafías, o lo que muchos conocen como apócrifos. Hay muchos ejemplos en las pseudoepigrafías, los libros que no lograron llegar a la Biblia, donde las personas son visitadas por seres que no son de este planeta. Antes de que la Biblia se convirtiera en la Biblia actual, había muchos libros adicionales que solían ser parte de la Biblia. Fueron removidos en lo que se conoció como el Concilio de Nicea, pues estos libros contenían demasiada información. Conocimiento peligroso. Ahora se dan cuenta por qué. Comprobaremos por qué se le fue dicho a los feligreses de esta institución religiosa que no podían ser estudiados como palabras de Dios. Antes de tocar el libro secreto de Juan, no olvidemos las grandes diferencias que hasta ahora hemos conseguido en los textos bíblicos, donde el fulano es un Dios corpóreo que solo Moisés lo vio y pudo hablar con él cara a cara, mientras que Juan afirmaba categóricamente del verdadero Dios que jamás nadie lo ha visto ni ha escuchado. El fulano vive en la oscuridad, el verdadero en la luz inaccesible. Uno ama la verdad y el otro es padre de mentira. Comencemos. Capítulo 2. Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo:
El uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios, o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él, y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. Y esto es apenas un fragmento en el segundo capítulo de este apócrifo, donde Jesús le narra a Juan el Evangelista quién es el verdadero Dios, pero que en resumidas cuentas es lo mismo que hablaba Juan y Pablo en sus versículos. Solo tienen que hacer las comparaciones, puesto que el Dios innominado, como lo llaman los hombres de las estrellas, es pura luz perfecta. Así podemos comprender cuando el mismo Jesús nos enseñaba con palabras claras al decir que seamos perfectos como su Padre es perfecto. Ahora veamos la otra parte para entender a este fulano, porque deben saber de dónde vino este engendro y así podemos comprobar por medio de este apócrifo y por causas obviamente mayores las mentiras que engendraron en el pensamiento del hombre para que no se diera cuenta quién es el Dios impostor. Capítulo 6. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, quería dar a luz a un ser como ella misma, sin el permiso del Espíritu. Sin embargo, dio a luz un vástago, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella. Para comenzar, Sofía, la madre, era un reino eterno de luz, pero por haber concebido un pensamiento vano salió algo imperfecto de ella, y este es el primer punto a tomar en cuenta, pues lo había producido ignorantemente. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Ahora quiero que escuchen con atención. Esos judíos vivían en el exilio, pero habían encontrado un Dios desconocido en sus corazones. Al mismo tiempo, no podían encontrar a ese mismo Dios en el mundo, porque el mundo estaba lleno de mal y sufrimiento. Por lo tanto, resolvieron que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, su deidad tribal. Este es el Dios del Viejo Testamento, del ojo por ojo y diente por diente, un Dios celoso. Todas esas historias parecen girar en torno a un profundo descontento con el mundo, porque fue creado un Dios inferior. ¿Cómo podía un Dios perfecto haber creado este desastre? Entonces, lo que dicen reiteradamente es que este mundo es un error. Fue creado por la hija pequeña del verdadero Dios. La joven Sofía se enamoró locamente de su padre. Y frustrada por este amor ilícito, se autocreó, se autofecundó y engendró un hijo y abortó. Y este aborto deforme, con cara de león,
Era Yaldabaoth, el rey del caos. Con la arrogante suposición de haber sido expulsado del Edén por el Dios único, creó o malformó este mundo físico. Entonces, este mundo es el fruto de una pasión ilícita y fue creado por Yaldabaoth, al que los judíos veneraban como el auténtico Dios. Capítulo 7. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Se aparejó con estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades, demonios. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Sacla, el tercero es Samael. Capítulo 13. Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso, Yahvé tiene la cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Sé que para muchos de ustedes es difícil comprender este conocimiento. Vamos a analizar las escrituras inyectándole lógica al cifrado para poderlo descifrar. Comencé por hacerles una clara diferencia bíblicamente de quién es el fulano y quién es el Rey de Reyes, Anciano de Días o el verdadero Padre de Jesús. Ustedes mismos, por medio de los versículos que les mostré, se dieron cuenta que uno es corpóreo y el otro es incorpóreo. Uno es luz, el otro es tinieblas. Uno ama la verdad, el otro la mentira. Y con pasajes alternos a estos primeros mostrados, también les sustenté, siendo el mismo Jesús que llamó al padre de los judíos, diablo desde el principio y padre de mentira. Pero debo tocar otro impresionante apócrifo y es el libro Pseudocátaro de Juan, que en su capítulo, Satanás convertido en demiurgo, dice lo siguiente: y el diablo entró en el cuerpo de la serpiente perversa y sedujo al ángel que tenía forma de mujer, y en su hermano repercutió la concupiscencia del pecado, y cometió su concupiscencia con Eva en el canto de la serpiente. Recordemos que la serpiente es el símbolo del pueblo judío, dicen sus actas de Sión. Y he ahí por qué se llaman hijos del diablo. Recordemos también la denuncia que Jesús hizo en Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, e hijos de la serpiente, a los que cometen la concupiscencia del diablo, su padre hasta la consumación de los siglos. Luego les sustenté con las actas de Salomón, que ellos los judíos desde ese tiempo bíblico hasta ahora siguen ocultando la verdad con mentiras, falacias, para salvaguardarlas de todos nosotros y no poder entender quién es el verdadero Dios, sin olvidar que esa misma concepción del hombre intrínseca que llevamos de Dios es quitada por estos elegidos y cambiadas por las cosas materiales de la vida. Ahora les muestro otro conocimiento dentro de uno de los tantos libros que Constantino retiró de lo que conocemos como la Sagrada Biblia, siendo este libro secreto de Juan y el libro Pseudocátaro de Juan, donde narra el mismo Jesús las diferencias más claras aún de quién es el verdadero Dios. El capítulo 13 de este libro secreto de Juan es decisivo para entender quién es Jehová Yahvé, un Dios híbrido, cara de animal, cuerpo de hombre. Por eso es corpóreo y pudo hablar cara a cara con Moisés. Y la coartada mentira que introdujeron en la Biblia como Caín y Abel, como maniobra para engañar. Pues claro, entendemos ahora el capítulo 12 del Apocalipsis, donde narra la caída de la serpiente, que también es el dragón, que también es el diablo, y Satanás, que engaña al mundo entero. Y si comparamos lo anteriormente dicho con la profecía de Isaías en su carta número 14, es el enlace lógico y determinante que se conecta con el Apocalipsis, delatándose de que no es el verdadero Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Impresionante, porque ya conectamos lo que nos faltaba para terminar de armar este rompecabezas, puesto que el Apocalipsis narra que fueron arrojados a la tierra,
Pero la pregunta es, ¿en qué parte de nuestro planeta cayeron? Es Isaías quien anuncia que esa caída tuvo lugar en la montaña del testimonio. Y ya sabemos que en esa montaña del testimonio, conocida como la montaña de Sión o la montaña del Sinaí, fue donde Jehová eligió a su pueblo judío, les entregó las tablas a Moisés y habló cara a cara con él. Entonces, mis queridos amigos, allí están los símbolos que la profecía trae y las señales que se dieron en el pasado y que ahora en este presente la podemos observar como cumplimiento para que podamos hacer las conexiones y entender la profecía como carta de navegación. Hay que hacernos la pregunta del millón. Si Lucifer fue el que se reveló al Padre Supremo y tiene nombre de Satanás, pero ese Satanás fue arrojado a la tierra en aquella batalla en los cielos por Miguel, ¿será Jehová el mismo Lucifer? Y la respuesta, ya con todo este sustento profético, es indudablemente un sí, porque así se conectan todas las profecías mundiales que a ustedes no les han enseñado. Así lo afirmó también Alberto Magno y la Virgen de la Salet, diciendo: el origen de la maldad sobre la tierra es el anticristo, quien eligió al pueblo judío. He aquí el tiempo, el abismo se abre, he aquí el rey de reyes de las tinieblas, Salomón, he aquí la bestia, anticristo, con sus súbditos, judíos iluminatis, diciéndose los sabios del mundo, sin olvidar que quería ser semejante al Altísimo, o sea, a alguien que está por encima de él. Ahora juzguen ustedes por su razón lógica. Primera de Crónicas 20:21. Y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo en Israel y de Judá. Estamos llegando al final de esta producción. Todavía quedan muchas profecías para sustentar quién es el verdadero Dios. Investiguen sobre los Wingmaker y su mensaje, propósito y revelación central, y verán las profundas conexiones que civilizaciones antiguas que nunca pertenecieron a ninguna religión hablaron con la exactitud que los mismos textos bíblicos en su Nuevo Testamento advierten y explican quién es el Señor de los cielos y de la tierra. Ya con todo este conocimiento entre profecías de carácter científico espiritual, mas no religioso, y siendo las cartas que los hombres de las estrellas nos dejaron para poder combatir las tinieblas, conocer al verdadero Dios y formar el Cristo en nuestro corazón, los espero en una próxima entrega. ¿Quieres más pruebas? Si te gustó el video, suscríbete y compártelo. Los espero en la próxima entrega.